Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema que todavía está generando una amplia polémica en el país: el uso del polígrafo. El uso del polígrafo que fue denunciado por la ex niñera de la jefe de gabinete presidencial, Laura Saravia, quien señaló de haber sido sometida a la práctica del popularmente conocido detector de mentiras. El uso de este instrumento de investigación no tiene una claridad conceptual en la opinión pública sobre su validez. Y para aclarar cuál es el propósito, el fin, la intencionalidad, el alcance y el carácter legal de este tipo de prácticas de pruebas, hoy contamos en el termómetro con dos expertos, dos invitados muy especiales que nos ayudarán a entender qué es lo que está pasando en Colombia y por qué esto ha generado tanta controversia en la opinión pública nacional, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también con un impacto de orden político. Desde la ciudad de Bogotá se encuentra con nosotros el doctor Carlos F. Ramírez. Carlos Ramírez es abogado, especialista, magíster, investigador, profesor universitario, miembro de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia, FEDEACOL. Doctor Carlos F. Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Saludos, doctor Enríquez, a usted y a toda la amable audiencia de CTV Barranquilla, desde la fría Bogotá, aquí con un frío tremendo, pero bueno, así tenemos que acostumbrarnos. Añoro Barranquilla, extraño mucho a Barranquilla, doctor. Para Esper allá pasé los mejores años de mi infancia. esper Bueno, pues Esperemos verlo por acá muy esto, pronto, doctor Carlos F. Silva, Ramírez. conteste la madre, dígale Se que encuentra estoy en una también con entrevista. nosotros el doctor Ramiro Basili Colmenares. El doctor Ramiro Basili Colmenares es abogado, experto en materia procesal, con una amplia carrera en el ejercicio de la vocación de jurista en Colombia. Es el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes ANDAL. Doctor Ramiro Basili Colmenares, muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Buenas noches, mi estimado doctor Julio Herrera Enrique. Primero que todo, brindarle un fraternal saludo como abogado y segundo, saludar a toda la audiencia que escuche y ve en esta noche el programa. Gracias, doctor Muchas Julio César. gracias a usted por estar con nosotros, doctor Ramiro Colmenares. Entremos en materia porque este es un tema que requiere unas especificidades técnicas. Doctor Carlos F. Ramírez, ¿por qué ha generado tanta controversia el uso del polígrafo en la jefe del gabinete presidencial? Algunos analistas hablan de violación de derechos humanos, de ilegitimidad, de ilegalidad, de abuso de poder. ¿Es permitido el uso de esto en una investigación privada o por el contrario está fuera del margen y el orden jurídico? doctor Enríquez, en mi criterio y a mi modo de ver, es ilegítimo. No creo que se esté atacando derechos humanos porque hay una agresión, pero no atenta en ese fuero. Mm, Yo considero que una persona
fuera del presidente de la República en Colombia no tiene ninguna legitimidad para utilizar el polígrafo, ni utilizar los agentes del Estado para realizar una práctica que a todas luces es privada, particular. No, señor. Ni los ministros, ni la jefe del gabinete, ni los senadores. El único fuera del presidente de la República que puede utilizar el polígrafo sería el fiscal general de la Nación en una investigación criminal para detectar si el testigo o el deponente está diciendo la verdad o está faltando a ella. En este sentido, considero que la señora jefe del gabinete, Laura Sarabia, obró de manera ilegal, violó la ley colombiana por abuso de autoridad. Ella tiene una autoridad como jefe del gabinete, pero no tiene ninguna autoridad. No tiene ni jurisdicción ni competencia para realizar una prueba de polígrafo con agentes del Estado en beneficio propio, porque se deduce, se colige, se infiere que esa investigación que hicieron y esa prueba de polígrafo tomada era para satisfacer los intereses particulares de la doctora Laura Sarabia. Satisfacer intereses particulares. Tratándose de una alta dignidad del Estado, nada más y nada menos que la jefa del gabinete presidencial, que es quien coordina, organiza, cohesiona el trabajo en equipo de el Ejecutivo, es la persona de confianza del presidente. Esto ha provocado una gran cantidad de comentarios, críticas, señalamientos, y ya dos órganos de control y de investigación, incluyendo al Congreso de la República, están anunciando actividades de investigación en el caso de la Procuraduría, y la Fiscalía General de la Nación se comunicó con el Palacio porque van a realizar una inspección para esclarecer las circunstancias tanto del robo como del uso de este instrumento en la Casa de Nariño. Doctor Ramiro Basili Colmenares, en Colombia es permitido, es una práctica recurrente el uso de este famoso detector de mentiras, como se le conoce coloquialmente o en lenguaje técnico del polígrafo. ¿Cuál es el alcance de esta situación en el contexto jurídico colombiano? Doctor Enríquez, desde el punto de vista jurídico, yo tengo los soportes para hacer un comentario apartándome del boom político. Si lo miramos desde el punto de vista político, pues estamos acostumbrados ya los colombianos que cualquier expresión, digámoslo así, por parte del presidente y de aquellas personas que integran el gabinete y que constituyen gobierno, se está tornando para ellos en una situación delicada. Basta con que los órganos de gobierno manifiesten algo a la opinión pública y que resulten cuestionados. Eso es lo que yo desde el punto de vista político vengo analizando a través de mis notas jurídicas a mis grandes amigos, colegas y hermanos a quienes aprecio mucho, como son los abogados de Colombia. Con relación al aspecto jurídico del problema del polígrafo, debo manifestar que no estoy de acuerdo con el escándalo que se está suscitando a través de los medios, a través de las redes sociales, a través del señor fiscal general,
quien alega ser la única persona que puede investigar pruebas en Colombia, y de paso la señora Procuradora General de la Nación, a quien tengo demandada su elección por no cumplir con los requisitos meritocráticos que impone el inciso cuarto, artículo 126 de la Constitución Nacional. Yo me pregunto, analicemos los personajes que hoy ejercen el control, ya sea desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista de la fiscalía, desde el punto de vista de órganos como la rama judicial, que controlan, ejercen el control político judicial sobre los actos de gobierno. El control político le corresponde al Congreso de la República. A la rama judicial, revisar los actos que expide el gobierno, entre esos el Consejo de Estado. Y a la procuradora el régimen disciplinario del señor fiscal como jefe de la investigación criminal. Ubiquemos cada cosa en contexto y llegaremos a una conclusión. En primer lugar, considero que hay que analizar la prueba del polígrafo. ¿Qué es la prueba del polígrafo? Es una prueba técnica, científica, adoptado en la criminalística para efectos de obtener un concepto de verdad o un concepto de falsedad por parte del que se somete al polígrafo. Eso en primer lugar. ¿Quiénes pueden practicar esta prueba? El señor fiscal se ha abrogado de manera exclusiva de que él es el único que en Colombia la puede practicar por ser el jefe de la investigación criminal, cosa que no, como abogado, no podemos nosotros compartir. ¿Por qué esa posición arrogante y soberbia del señor fiscal está vulnerando, está demostrando desconocer el Código General del Proceso y las mismas normas del procedimiento penal que autorizan a la parte, en este caso a la defensa, recurrir a obtener elementos materiales probatorios, evidencias físicas como realizar entrevistas? Eso lo dice el artículo 125, numeral 9. Dentro de una causa penal, el defensor tiene estas facultades y además yo agregaría y aprovecharía esta oportunidad que esas autoridades públicas, personas jurídicas de derecho privado, particulares, no pueden alegar oposición cuando el defensor en el proceso penal llega buscando la prueba para demostrar la inocencia de su protegido. Eso está autorizado por ley. Primer aspecto desde el punto de vista penal. Ahora vayámonos al Código General del Proceso. Y usted muy bien como abogado y formado en estos menesteres del litigio, doctor Enríquez, debe observar que el Código General del Proceso y los anteriores permiten la prueba extraprocesal. Si yo requiero una prueba extraprocesal, estoy autorizado para recogerla, ya sea concurriendo a la autoridad judicial o por iniciativa privada, recogerla si está a mi alcance. Esas pruebas recogidas extraprocesalmente serán llevadas al proceso civil, al proceso penal, al proceso comercial o a la actuación contenciosa administrativa para exhibirlas como pruebas y poder demostrar la pretensión. Entonces, si yo quiero demostrarle al juez o a cualquier autoridad, llámese administrativa o judicial, que la prueba recogida es legítima, yo la puedo exhibir ante el juez con el fin de acreditar mi pretensión, mi derecho, el cual voy a demandar y voy a soportar. Luego, entonces, desde el punto de vista civil, está autorizada el recaudo de pruebas extraprocesales. Eso no lo prohíbe la ley. De ahí que yo le decía a usted que había que tomar el aspecto desde dos ángulos, el político y el normativo judicial o administrativo. Luego, la prueba del polígrafo que realizaron en Palacio supuestamente, que creo que fue real, esa prueba para mí es procedente y se ajusta a derecho. Lo demás es un publicitario político para dañar la imagen
de la presidencia, de sus asesores, de los miembros del gabinete y de cualquier autoridad que esté dentro del gobierno de Petro, porque esa es la posición colombiana. Yo diría que en Colombia los opositores no se someten a un régimen legal para hacer la oposición. Es una oposición, perdóname la mala expresión, yo la califico de estercolera, de muy bajo calibre, de baja estopa, porque yo para hacer oposición tengo que referirme es a los aspectos políticos o a los planes políticos del gobierno donde incurran en imprecisiones y inexactitudes, no únicamente buscando si el señor Petro convive con su esposa o si el señor Petro se soló las narices y se hizo mucho ruido para formar un escándalo. En el escándalo presente, doctor Enríquez, llamo a la sensatez de mis colegas colombianos abogados para que no incurramos en estas vulgaridades e impropiedades. ¿Por qué? Porque deja mucho que desear del jurista, del abogado. Para mí, en mi concepto, esa prueba del polígrafo es una prueba técnica, científica, para tomar una conclusión, ya sea de falsedad o de certeza, sobre lo que dice la persona que está declarando. Entonces, para resumir, la prueba es legítima, la pudo haber obtenido la señora funcionaria del Palacio para hacerla valer con su denuncia penal ante el señor fiscal o el fiscal delegado para efectos judiciales de carácter penal. Bajo este marco, no deja de causar interés observar la posición del fiscal general y la posición del señor ministro de Defensa. El fiscal general manifiesta que es una situación grave y que en efecto, bajo su criterio, es el ente investigador el único que tiene la competencia y la posibilidad de adelantar este tipo de prácticas procesales en el marco de una actuación investigativa. El señor ministro de Defensa señaló que fue una práctica realizada inclusive con el consentimiento de quien se sometió a la prueba, quien además firmó un documento. Nos está diciendo el doctor Ramiro Basili Colmenares que a esto se le ha dado un tinte mucho más político que técnico. Doctor Carlos F. Ramírez, esta es una situación de orden política y no jurídica. El robo de los $7,000 en una bolsa o en la casa de la jefe de gabinete, Laura Saravia, ha sido instrumentalizado políticamente por sectores que están interesados en deslegitimar y desprestigiar la figura del mandatario de los colombianos? Doctor Enríquez, para responder su pregunta y tocar lo que acaba de expresar mi colega Ramiro Colmenares, a quien aprecio mucho, pues por fortuna él y yo nunca nos hemos encontrado con las mismas ideas políticas, pero yo aquí no voy a tratar el tema político. Voy a tratar es el tema jurídico, la legalidad del hecho en cuestión. Todos los gobiernos dicen que los están atacando, que eso es una cuestión política, que les están dañando su gobierno. Otros dicen que no los dejan gobernar. Y hay algunos que no gobiernan. Pero yo no voy a tocar el tema político, voy a tocar el tema legal. ¿Quién tiene la autoridad para la prueba del polígrafo? En primer lugar, el presidente de la República la tiene, porque si él es
agredido o su seguridad corre peligro inminente, quienes están al cuidado del presidente de la República para evitar ataques aleves contra su persona y que puedan atentar contra su vida, pueden hacerlo. El presidente de la República tiene la facultad para ello, pero no la tiene ni el ministro, ni las jefes del gabinete, ni ninguno otro. Es en el Ejecutivo, es el presidente de la República, porque tiene una investidura especial. Y así no le guste a mucha gente, doctor Colmenares, Gustavo Francisco Petro Urrego es el presidente de la República. Está reconocido constitucionalmente. Fue elegido por mayoría de votos. Él tiene esa facultad. Si corre peligro, si es cierto que ese peligro existe, pero un particular, sea ministro, senador, jefe de gabinete, no tiene esa facultad en el Ejecutivo. Él sí, la tiene, obvio. Tiene que protegerse él, porque su seguridad es la seguridad del Estado. Y él representa el Estado. Él es el jefe del Estado. Y como jefe del Estado, debe ser protegido. Pero que una persona diferente a la figura del presidente de la República tome esas atribuciones y utilice ese poder para hacerle una prueba de polígrafo, como coloquialmente se le llama, doctor Enríquez, el detector de mentiras, para saber si la señora que era de apellido Mesa, que era la niñera de su hijo, había tomado el maletín con $7,000, que equivalentes a la moneda nacional son más o menos mal contados 150 millones de pesos. Ahora, hay que averiguar la autenticidad del maletín. Si ese maletín existió, si alguien lo vio diferente a la propietaria o a quien dice que era la propietaria. Eso hay que averiguarlo. Y como lo dice con todo acierto el doctor Colmenares, la prueba del polígrafo es una prueba técnica de criminalística. Y aquí estamos ante un hecho criminal. Aquí no estamos ante un hecho civil. Para recaudar pruebas extra proceso, como ir a una notaría a hacer una declaración extrajuicio. No. Aquí es una situación eminentemente criminal. Tocó los linderos del derecho penal, del Código Penal, y debe ser investigado. ¿Y quién es el investigador en Colombia? Todos lo sabemos, desde hace unos años para acá, porque cuando yo estudiaba no existía esa figura del fiscal general de la nación, existían los jueces de instrucción criminal. Pues es el fiscal y sus delegados, los fiscales auxiliares. Y obvio, ahí difiero del criterio de mi colega Colmenares. Esto no es un proceso político, lo de la prueba del polígrafo de la señora Sarabia. Esto es un proceso, un problema eminentemente jurídico. Lo que ella hizo es ilegal. Es tomarse la justicia por su propia mano. La señora Sarabia está tomando la justicia por su propia mano y se convirtió en investigadora. Y tomó como sus auxiliares en la investigación a funcionarios del Estado, pagados con dineros del erario nacional. Ahí, esto es un abuso de autoridad. Ella no es autoridad judicial para ordenar pruebas de polígrafo. El presidente de la República sí lo puede hacer, porque es el presidente de la República. Y aquí tenemos que diferenciar quién es el presidente de la República y quién es la jefe de gabinete y quiénes son los ministros. En ese orden de ideas, me sostengo en lo que dije al comienzo de esta audición. La señora Sarabia utilizó este mecanismo de investigación criminal para un asunto eminentemente personal. Perdón. ¿Y por qué no lo puso en conocimiento
de la Fiscalía General de la Nación la pérdida de su dinero para darle un carácter legal y solicitarle al fiscal en la denuncia criminal, en la noticia criminal, que se le practicara la prueba del polígrafo a la servidora suya como niñera en su casa. Muchas gracias. Bajo este análisis, entonces el doctor Carlos F. Ramírez, miembro del Consejo Directivo de la Federación de Colegios Abogados de Colombia, nos está diciendo que la jefe del gabinete, Laura Saravia, tomó justicia por su propia mano al aplicar esta prueba extraprocesal. Doctor Ramiro Basili Colmenares, para ilustrar a nuestra audiencia, es, y perdone que le recalque en esto, lícito, legal y legítimo o no en Colombia aplicar este tipo de procedimientos? Mi estimado doctor Enríquez, le voy a poner un ejemplo práctico. Si a usted le roban del frente de su casa su vehículo y al salir usted al frente de la casa ve la pérdida, la desaparición de su vehículo y usted llama a un investigador privado para que establezca quiénes son los presuntos responsables del hurto y recibe la información de que son sutano, perengano, yo le pregunto, ¿esa prueba sería ilícita? Para que usted después denuncie ante la fiscalía y diga, me robaron mi carro del frente de la casa y según informes que me entrega un investigador privado que responde al nombre de XX, me dice que los presuntos autores del hurto son fulano de tal, sutano de tal y perencejo. Yo le pregunto, ¿esa actuación privada suya sería ilícita? ¿Dónde está la ley que me prohíba a mí hacer investigación privada? No existe, no la conozco hasta el momento. Es que realmente nosotros los abogados en Colombia venimos patrocinando un hecho que yo hay veces cuestiono, que los abogados de Colombia lo que menos conocemos es la Constitución y las leyes de la República. Yo cuando proyecto una denuncia penal o proyecto una demanda civil o administrativa o comercial, yo recurro a los códigos para ver si hay acción civil, acción penal, acción administrativa y cuál es la fundamentación en la cual yo me puedo apoyar para exigir mi derecho. Los abogados hoy nos hemos convertido en simples consejeros y actuamos a la topa tolondra sin tener criterio jurídico cuando instauramos las demandas. Aquí tenemos un ejemplo claro, cómo nosotros desconocemos la normatividad en la cual fuimos formados los abogados. Yo no puedo pensar como político, yo no soy político, yo soy abogado y tengo 42 años de litigio profesional donde siempre en mi vida profesional recurro a lo que dice la Constitución y la ley. Yo no conozco una ley que me prohíba adelantar actuaciones privadas con el fin de soportar un delito o una presunta responsabilidad de autoría sobre un delito que se ha cometido. En el caso de la señora Saravia debemos ver y creer principio de buena fe. Yo no puedo dudar de lo que la señora está diciendo. No lo he visto, pero la Constitución dice que todas las actuaciones de las autoridades públicas o funcionarios públicos revestidos de función pública y los particulares partimos del principio de la buena fe. Entonces, si la señora está diciendo que le robaron 7,000 y pico de dólares de un bolso o de una bolsa o de una chuspa plástica, hay que creerle. Y entonces tenemos que recurrir a la prueba.
Entonces, me quedan dos alternativas. Yo investigo quiénes son los presuntos sospechosos de ese hurto, porque yo dejé la cartera, ahí estaba Sultano Perencejo. Yo puedo levantar la prueba para establecer un indicio de prueba contra al que voy a denunciar ante la Fiscalía General por presunto hurto. Luego, eso no me es prohibido por la ley, y lo que la ley no prohíbe se puede hacer, dice el artículo 4 del Código Civil colombiano, ley 153 de 1887. Por eso yo sostengo y soy claro y específico de decir que el caso que aconteció en la presidencia, apartado del aspecto político, mirando el aspecto jurídico, bajo esa égida, yo le digo que es legítima, que al contrario, me parece, perdóneme, que se lo diga y tendría la personalidad para decírselo en su cara al señor fiscal, que es una actitud soberbia, como la actitud soberbia que adoptó cuando el presidente le preguntó que leyera un informe sobre las muertes de 200 personas que estaban enlistadas para ser asesinadas, y entonces el señor fiscal trajo la figura de la independencia y autonomía de la rama judicial del poder público, cuando en la misma Constitución, en el artículo, si no mal preciso, 256, numeral 6, el gobierno nacional le puede pedir informes al fiscal general de la Nación sobre las actividades criminalísticas o investigaciones que esté desarrollando. Aquí venimos en un problema de desorden. Aquí lo que menos se cumple es la Constitución y de paso la ley. Entonces sale el señor fiscal en una forma soberbia a alegar la autonomía y la independencia de la rama judicial. Esas cosas son artistadas, son payasadas. Y lo mismo le está pasando a la procuradora, quien va a abrir un proceso disciplinario contra los funcionarios, desconociendo lo que dice el Código General del Proceso, desconociendo lo que dice el artículo 125, numeral 9, porque usted en el proceso penal puede actuar motu propio o a través de un apoderado, un representante de víctimas o a través de su defensor. Luego, entonces, los señores lo que me están demostrando a mí como abogado, con 42 años de ejercicio profesional, es que son torpes e ignorantes, desconocen la ley. ¿Y sabe por qué, mi estimado doctor? Porque ellos ingresaron a la función pública violando el inciso cuarto del artículo 126, que dice que todo funcionario que sea elegido por corporación pública, no solo por el Congreso de la República, por la Corte Suprema como corporación, por el Consejo de Estado como corporación, por el Consejo Superior de la Judicatura como corporación, la Comisión Nacional Disciplinaria como corporación, si ejercen actos de elección por autorización constitucional y legal, deben estar sometidos a una convocatoria pública meritocrática, y a ese sorteo no fue sometido el señor fiscal, demanda que instauré porque él no cumplió con los procedimientos meritocráticos, ni fue elegido a través de una terna meritocrática que fuera elegido por el Congreso de la República, ni mucho menos la señora procuradora. Ella no está ahí por concurso meritocrático, sino fue por el dedo milagroso de la persona que ejercía la presidencia de la República en ese momento. Y estoy esperando, doctor Carlos F., que incurra en ese mismo error el doctor Petro cuando le toque nombrar el nuevo fiscal, porque si el doctor Petro, presidente de la República, y incurre en el error, yo seré el primero en demandar ese acto electoral ante el Consejo de Estado. A mí no me apasiona la política y me libro de esas pasiones porque pierdo la sabiduría que me da el creador del universo. Yo no vivo de pasiones,
Yo vivo de objetividades y la ley es objetiva y la tenemos que aplicar para todos en la democracia colombiana, que es el espacio que estamos perdiendo nosotros los abogados por no tener una colegiación de abogados que nos organice y que postule candidatos para estos cargos. Por eso es que al no tener colegiación hacen estas tropelías los gobernantes de turno y se llevan de paso las libertades que tenemos los abogados por el principio de participación democrática para ocupar estos cargos de control judicial, disciplinario, etcétera. Entonces, mi doctor, yo en este aspecto le quiero decir que la conducta de la funcionaria, lamentablemente es una funcionaria pública, hace parte de un gobierno como el de Petro, que viene siendo muy severamente criticado, sin razones y fundamentos, que es por eso que se ha visto ese lunar en cabeza de ella, pero nosotros los particulares, no revestidos de función pública, podemos adelantar las investigaciones previas a una denuncia. Gracias, mi doctor. Muchas gracias a usted, doctor Ramiro Colmenares, por esta ilustración. Sube la temperatura en el termómetro, así como el calor y la lluvia potencian la humedad y la sensación térmica que tenemos en Barranquilla con una alta dosis de calor. Me cuentan que en Bogotá el frío también está golpeando a muchas personas. Esperemos que el calor y el frío no cambien nuestra condición natural, que las circunstancias mantengan la buena salud, el buen ánimo y la capacidad de las personas. Avanzando sobre este tema, doctor Carlos F. Ramírez, la Fiscalía acaba de anunciar que entre las personas con las cuales adelantará la averiguación se encuentra el coronel Carlos Feria Buitrago, que es el jefe de la Casa Militar de la Presidencia. Algunos analistas de orden nacional han provocado un debate diciendo que se han vulnerado los derechos humanos de la ex niñera de la jefe de gabinete. Y vamos a insistir sobre esto porque los lentes, los reflectores, los elementos de observación de la opinión pública nacional están aproximándose, bien sea a cuestionar la supuesta violación de los derechos humanos o, por el contrario, a decir que todo esto es una instrumentalización de la justicia con fines políticos. Y aquí viene la pregunta, doctor Carlos F. Ramírez. ¿Se violan los derechos humanos con este tipo de prácticas y con todo este ejercicio informativo y comunicacional que ha suscitado esta situación? ¿Se está instrumentalizando la justicia con fines políticos? Doctor Enríquez, pues los derechos humanos son aquellos que son inherentes a la persona. Y realizar la prueba del polígrafo mediante una orden judicial, pues no lo es, porque eso es un mandato del juez o del fiscal en el caso criminal. Porque también se puede hacer la prueba del polígrafo en materia civil cuando haya intereses que así lo ameriten y el juez lo puede pedir. Pero aquí hay que analizar en qué condiciones llegó la señora Marelis o Marelvis Mesa a la Casa de Nariño, a las dependencias de la Casa de Nariño que no están dentro del interior de lo que se conocía como Casa de Nariño, sino está al frente, en una edificación cercana. Y yo creo que es importante analizar
porque por ahí leí en un periódico y a través de la internet, leí que la señora Mesa fue llevada con amenazas serias a ese lugar y que le enviaban mensajes por el WhatsApp personas de la seguridad de la señora Sarabia diciéndole que la estaban esperando, que qué pasó, que etcétera. Entonces ahí hay constreñimiento de la voluntad. Ahí se está violando la autonomía de la voluntad de la persona. Y ocurre que cuando hay constreñimiento, pues no hay libertad. No lo está haciendo el individuo que está declarando libremente. Está coaccionado. Su mente está conminada, está contaminada por el temor, el nerviosismo. Puede entrar en pánico una persona que lo llevan a la fuerza a declarar. Ahora, según leí en la revista Semana, la señora Mesa dice que la amenazaron, que la ultrajaron. Entonces, esas amenazas y esos ultrajes sí se pueden considerar como violación de los derechos humanos, porque se está violando a la persona y se están violando derechos fundamentales señalados en la Carta Constitucional colombiana. Se está violando la integridad personal, la intimidad personal del individuo. Aquí sí podría ocurrir, pero si la persona va libremente porque lo citan mediante una orden judicial, pues no, ahí no hay ninguna violación de ningunos derechos, porque el fiscal general de la Nación tiene jurisdicción y competencia para realizar ello, y el juez de la República también, y el presidente de la República en la rama ejecutiva es el único que lo puede hacer, porque es el presidente de la República. Y yo insisto que la señora Sarabia lo hizo por intereses personales, particulares, porque según ella se le perdió un maletín con $7,000 o algo más de $7,000. Aquí no estaba afectada la seguridad de la persona del presidente de la República con la presunta pérdida de un maletín con $7,000. No, señor. Aquí era afectado el patrimonio de la señora Sarabia, porque según ella, esos eran sus dólares y eran de su propiedad. Aunque mi colega Colmenares diga que no es necesario que ella acredite la existencia de esos $7,000 y la veracidad tal, pues yo creo que sí. Porque yo me puedo inventar mañana que yo tengo aquí en casa un maletín con $10,000 y que se me perdió y que se lo llevó el chofer de la casa. Pero como yo no tengo la oportunidad de llevar al conductor o chofer de casa a que le hagan la prueba del polígrafo, a menos de que yo pague. Si yo pago la prueba del polígrafo, un investigador privado lo puede hacer, que pueda conseguir el lugar y yo lo llevo. Pero si el chofer no quiere ir, entonces yo lo llevo a la fuerza y al llevarlo a la fuerza le estoy constriñendo su voluntad, su pensamiento. Y esta señora fue llevada a la fuerza según leí en la revista Semana. Entonces, no. Ahí sí se le pudo haber violado uno de sus derechos humanos, que también son derechos fundamentales según la Constitución de Colombia. Y sí se le afectaron. El fiscal general de la Nación está investigando, va a realizar una inspección judicial en la Casa de Nariño. Desafortunadamente, yo admiro
a la persona de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Pero desafortunadamente se le han ido las luces como gobernante. Primero en la alcaldía de Bogotá y ahora en la Casa de Nariño. Hombre, él lo puede hacer mejor, pero tiene que pensar más, raciocinar más. Y no escribir lo que escribe en Twitter. Uno no puede gobernar por Twitter. Y él le sale en defensa de la señora Sarabia, cosa que no debía hacer. Si yo fuera el presidente de la República y el jefe de gabinete comete un hecho como el que cometió la señora Sarabia, yo me quedo callado, no digo nada. Dejo que investiguen. Yo no soy autoridad sino ejecutiva, no soy autoridad judicial. Sí soy el presidente de la República. Entonces, en mi sentir, yo sí creo que hubo violación de derechos humanos en el momento en que la obligaron a ir allá. No la metieron a un carro, la empujaron a entrar a un carro y la llevaron a la fuerza, no. La llevaron constreñida, su mente, amenazas. Ahí está, en la revista semanal, la declaración de la señora Mesa. Entonces, se infiere que sí pudo ocurrir una violación de los derechos humanos de la señora Mesa. Muchas gracias. En esa declaración a la que hace referencia el doctor Carlos F. Ramírez, Marelvis Mesa, la ex niñera de la jefe de gabinete presidencial, Laura Sarabia, manifiesta que 3 hombres la fueron a buscar a su casa y la obligaron a asistir a esa práctica, informándole que si no se sometía a la prueba sería acusada como la responsable de la pérdida de los $7,000. Añade en su declaración la ex niñera de Laura Sarabia que se sintió aturdida, secuestrada y que se le practicaron 3 pruebas de polígrafo en el edificio Galán frente al Palacio de Nariño. Doctor Ramiro Basili Colmenares, ¿están en este punto evidencias para decir que hay violación de los derechos humanos o esto es una instrumentalización de la justicia con fines políticos? Doctor Ramiro, parece que hay problemas con el micrófono. ¿Puede activarlo, por favor? Sí, doctor. Sí, señor, Ya, lo ya. escuchamos. Doctor, en mi opinión jurídica, no como político ni como politólogo, ni soy politólogo ni soy político, no me trasnochan los problemas que suceden en presidencia. Pero si a mí me llamaran para atender el caso de la señora Sarabia o me llamara la señora víctima, yo tengo que optar por la posición desde el punto de vista como abogado, como defensor de la señora que acusan o de la presunta víctima como apoderado de víctimas. Ahí me ubico. Pasa lo siguiente. Se dice, según por lo que yo escucho, ¿no?, en los medios, el ministro de Defensa dijo, no, ella prestó su consentimiento informado. Con base en lo que da a entender el señor ministro y creyéndole, pues ahí no habría ninguna violación de los derechos humanos, porque se trata de ubicar la prueba y el tipo de prueba científica que se le practica a la señora. Primero que todo, para mí, como prueba el polígrafo es una prueba invasiva. Y para que esa prueba sea legal, me tienen que pedir el consentimiento informado. Si yo me niego y me amenazan, me torturan y me sacan lo que quieren escuchar, esa prueba, de acuerdo al inciso último del artículo 29 de la Carta Política, sería una prueba obtenida ilegalmente. Entonces, lo que hay que es establecer dentro de la investigación y no dentro del rumor político y el escándalo periodístico si realmente
se está expresando la verdad. A mí cuando el doctor Ramírez me habla que la fuente que ha tenido la revista Semana, yo le soy sincero, esa fuente para mí no es creíble. Primero porque los directores de la revista Semana son personas que hacen oposición por cualquier circunstancia que se presente en la Casa de Nariño. Luego, entonces, no es para mí fuente creíble. En todo caso, la fuente creíble para mí sería, por ejemplo, cuando la señora rinda el interrogatorio o formule la denuncia y logre probar, acreditar, verificar su versión. Por lo tanto, ahí se deriva, si fue presionada y se prueba que fue presionada, en ese evento estaríamos en presencia de un delito penal de constreñimiento o de tortura, etcétera. Pero si realmente no se logra demostrar esta circunstancia de que fue constreñida, no habría delito ni violación a derechos humanos ni a ninguna conducta punible. En todo caso, en este aspecto me reservo mi apreciación desde esa óptica. Pero afirmar que la fuente de la revista Semana es creíble, yo la recibo con beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque hoy tuve la oportunidad de escuchar a la señora Vicky Ávila, de la cual tengo mis observancias éticas profesionales como periodista, como informadora y por su vida social, de que es una persona que está cuestionada a nivel nacional. Esas no son mis fuentes para entablar una denuncia penal. Primero que todo, hay que ubicar el personaje que hace la información que proviene de ciertos medios, y no voy a decir cuáles, es información distorsionada, que faltan a las reglas del periodismo, al artículo 20 de la Constitución Nacional, que dice que yo como persona tengo derecho a recibir información veraz, que es lo en la cual hoy yo considero que esa norma se debe reglamentar. Yo no creo en las libertades absolutas. No existen libertades absolutas. Los medios deben estar regulados, sin hacer censura de prensa. En todo caso, quiero emitir mi opinión en el sentido que si fue con consentimiento por parte de la declarante, no habría violación alguna por tratarse de una prueba invasiva. Si realmente fue constreñida, pues se puede incluir en conductas punibles y además esa prueba habría sido obtenida ilegalmente y por lo tanto esa prueba deberá ser rechazada del escenario jurídico. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctor Ramiro Colmenares, por esta ilustración. Lo cierto es que hoy, a las 3 de la tarde, una comisión de derechos humanos de la Fiscalía ingresó a la Casa de Nariño para adelantar las averiguaciones que considera pertinentes. Se anunció que se revisarán cámaras de seguridad, registros de acceso, ingresos y se entrevistarán, se adelantarán conversaciones con los funcionarios encargados de la seguridad del Palacio Presidencial. Este es un tema muy sensible. Es un tema que requiere toda la objetividad y debemos reconocer la disposición que ha tenido el personal del Palacio de Nariño para acudir al llamado del ente investigador más allá de toda la tormenta política. Y la buena fe siempre debe presumirse de ambas partes, máximo si se está tratando de la jefe del gabinete presidencial y del personal de confianza del presidente de los colombianos. Para ir concluyendo en 2 minutos, doctor Carlos F. Ramírez, de toda esta tormenta jurídica y política que demuestra que nuestras leyes
todavía no son lo suficientemente claras como para dejar abiertas tantas interpretaciones, sobre todo en la práctica judicial, y que existan tantos criterios y conceptos jurídicos como abogados, también debe llamarnos a la reflexión más allá de la capacidad argumentativa, retórica, de la hermenéutica y de la exégesis propiamente dicha. La práctica procesal en un tema tan sensible debe orientar a una actuación objetiva, real y veraz, que no esté sometida a parcialidades, preferencias, discriminaciones, simpatías o gustos de cualquier índole. Dicho esto, doctor Carlos F. Ramírez, y para ir despidiendo ya este magnífico programa de hoy con la calidad de los invitados que hemos tenido y sobre todo por esa claridad conceptual que nos han ilustrado el día de hoy, ¿cuáles serían las conclusiones de este suceso bajo su perspectiva, doctor Carlos F. Ramírez? Bueno, doctor Enríquez, ya sintetizando esta disertación con el doctor Colmenares, me sostengo en lo dicho. La señora Sarabia no tenía ninguna facultad legal para realizar esa actuación extraprocesal, porque fue una actuación extraprocesal. Y el único que lo puede hacer es el fiscal general de la Nación si ella presenta la noticia criminis y él comienza la investigación penal. Pero de lo contrario, no. Aquí hay que saber distinguir. Aquí vamos, como dice el doctor Colmenares, por la parte jurídica, la parte procesal. Y el procedimiento nos señala que cualquier persona que tenga noticia de un hecho delictivo debe ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Y aquí la autoridad competente es ni más ni menos el fiscal general de la Nación. Llámese como se llame. Eso a mí no me importa de qué corriente política es, ni amigo de quién es. Él es el fiscal general de la Nación y él tiene la potestad para hacerlo, porque tiene jurisdicción y competencia. Lo otro es una exageración, es un abuso de poder. Y ahí podría entrar el fiscal a investigar a la señora Sarabia por el ejercicio arbitrario de las propias razones, como se llama el tipo penal, que es lo que nosotros llamamos coloquialmente hacerse justicia por su propia mano. En ese orden de ideas, apreciado colega y amigo doctor Enríquez, dejo puesta a su disposición mi disertación, agradeciéndole de antemano la invitación a esta y a otras en el pasado y a su disposición para cuando lo crea conveniente. Muchísimas gracias. Feliz noche. Muchísimas gracias a usted, doctor Carlos F. Ramírez, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Ramiro Basili Colmenares, ¿cuáles son las conclusiones de toda esta situación que parece que seguirá generando nuevos capítulos? Doctor Enríquez, en mi humilde concepto como abogado, como jurista, debo opinar que las actuaciones extraprocesales adelantadas, posiblemente por esta dama, no son ilegales, no están prohibidas por la ley. Yo puedo buscar la prueba, no solo como defensor del agresor, sino como apoderado de la víctima. En este caso estoy llevando un negocio, un accidente de tránsito, y yo me desplacé, por ejemplo, la semana pasada al sitio donde acontecieron los hechos porque no me llenaba la prueba del plan del accidente levantado por un inspector de policía. Entonces yo contraté a un técnico perito en transportes y me fui y levanté la prueba. Y esa prueba es indicativa de algo para yo sostenerme, ya sea como representante de la víctima, para saber qué es lo que voy a defender. Entonces, las pruebas extraprocesales
no son ilegítimas. Es ilegítimo, es en la forma de como yo la obtengo. Y así lo hace saber el artículo 29, inciso último de la Constitución. Pruebas obtenidas ilegalmente, ilícitamente, se rechazan de plano, no son ni controvertibles. Luego, en ese aspecto, yo considero que lo que hizo la señora es un acto legal, un acto en defensa de sus intereses y que posteriormente lo pudo haber comunicado a la Fiscalía para que investigue ese delito. Luego, el procedimiento anterior a la denuncia no es ilegal. Por lo tanto, lo otro es el mecanismo de cómo se obtuvo. Eso hay que diferenciarlo. Si se obtuvo con violencia la prueba, viola derechos humanos, viola la libertad individual y por lo tanto, por ser una prueba invasiva, es ilegal. Y segundo, si se prestó el consentimiento informado por parte de la persona que entregó la declaración, la prueba es legítima. Ese es mi concepto y lo ratifico en todos sus aspectos y de paso le doy las gracias a usted, doctor Enríquez, por haber invitado a su programa televisivo y espero servirle cuando me vuelva a citar a futuras citas sobre materia constitucional y materia legal. Muchas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias, doctor Ramiro Basili Colmenares, por su presentación hoy y en efecto, lo tendremos aquí en el termómetro cuando las condiciones ameriten la experticia, el conocimiento y la claridad conceptual que le caracterizan, al igual que al doctor Carlos F. Ramírez. Muchísimas gracias. Lo hemos visto. Una tormenta que ha trascendido de lo judicial a lo político. Y esa frontera, invisible para algunos, entre el impacto que tiene la actuación administrativa y ejecutiva de las autoridades, de quienes ejercen el poder político en Colombia, frente al ejercicio idóneo y correcto de la actividad judicial, no se debe cruzar bajo ninguna circunstancia. El reto, el desafío del servidor público es actuar siempre conforme a derecho y a beneficio de la jefe de gabinete presidencial. Dios quiera que se aclare toda esta situación de forma objetiva y técnica si efectivamente esa práctica de prueba se adelantó, como lo ha dicho el ministro de Defensa de nuestro país, de forma consentida por las partes sin ningún tipo de constreñimiento o presión, como señala la ex niñera. Si por el contrario se demuestra la vulneración, la violación de derechos humanos y el abuso de poder, pues se tendrán que asumir las responsabilidades a que hubiese lugar. Lo cierto es que toda esta situación debe llevarnos a una reflexión mucho más profunda. Encontrar la coherencia entre lo que pensamos y cómo actuamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Es el reto que tenemos todos en cualquier ejercicio de la vida o de la actividad profesional. El yo no se puede construir sin el nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.